del Señor, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre por su palabra. Lea conmigo, por favor, allá vamos a irnos a la epístola a los Filipenses. Filipenses en el capítulo 2, versículo 19. Gloria a Dios. Gracias a los que están ahí monitoreando, ¿no? Gracias, porque yo sí necesito monitor. Pero si podemos quitarle un poquito de eco y un poquito más de bajo, mejor todavía. Muchas gracias. Muy bien, Filipenses capítulo 2, versículo 19. 2:19, Filipenses. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros, a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor y con todo gozo, y tened en estima a todos los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta en vuestro servicio por mí. Buen Padre, te doy mil gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por los siervos que tú has puesto acá. Gracias por todos los que han servido en los distintos ministerios a lo largo de tantos años, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas de una forma muy especial a cada uno. Desde ya, Señor, mil gracias por toda tu bondad. Ahora, Señor, te pido que me ayudes a poder entregar el consejo de tu palabra, y que esta palabra pueda germinar en el corazón de cada uno. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En el Antiguo Testamento encontramos algunos casos de hombres que marcaron la diferencia. Los 4 jóvenes hebreos que fueron introducidos en aquel horno que se había sido calentado 7 veces. Sin embargo, cuando ellos salen de esa prueba, fueron puestos en una posición de autoridad. Ellos salieron aprobados. Todo aquello que el enemigo quiso hacer contra ellos sirvió para bien. De igual manera, hoy en día, hermanos, se requieren hombres y mujeres que estén calificados para servir en el ministerio. Vemos aquí al apóstol Pablo mencionando a 2 de ellos, a Timoteo y Epafrodito, 2 siervos que prácticamente son de aquellas clases de hombres que están a punto de extinguirse, porque son muy pocos los que tienen el perfil que ellos tenían, pero son sumamente importantes. Y yo creo una cosa, que el Espíritu Santo también andan buscando hombres y mujeres calificados para su obra. Los servidores en el tiempo de Pablo, vemos aquí que eran realmente hombres que eran útiles en la obra de Dios. Así que la pregunta es, ¿encontrará Dios hombres y mujeres útiles para el tiempo que estamos viviendo hoy en día? Hermanos, Dios tiene esa calidad de personas. Lo importante es que nosotros aprendamos a ser moldeados en las manos del Señor. Así que vamos a hablar con la ayuda del Señor de cómo ser siervos calificados. Siervos calificados. En primer lugar, veamos aquí la demanda de la necesidad de la iglesia. La iglesia que vemos aquí en Filipo era una ciudad donde Pablo llega como primer lugar del continente europeo.
¿Se recuerdan ustedes la visión del varón macedonio? Dice, pasa y ayúdanos. La primera ciudad del continente europeo fue la ciudad de Filipo, y es ahí donde llega Pablo y empieza a predicar. Y esa iglesia impactó muchos otros lugares. Ahora, hoy en día de igual manera existe una tremenda demanda, y la demanda es alcanzar el mundo para Cristo. San Miguel necesita muchos hombres calificados para ganar esta ciudad para el Señor, todo el departamento, todo El Salvador y el mundo entero. Pero de igual manera se requiere, hermanos, de hombres y mujeres calificados por la demanda fuera de nuestro país. La extensión de la iglesia es, hermanos, es enorme, pero de igual manera es necesaria, hermanos, la tarea que se realice por esta calidad de personas, por una atención eficaz y sincera a cada persona. La iglesia necesita una atención, pero tiene que haber hombres calificados, como también por cumplir con el mandato del Señor Jesucristo de cuidar su obra. Pablo dice aquí que él está, mientras dice Pablo, yo voy a cuidar de mis negocios. Jesús dijo en una oportunidad, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Y cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios es la salvación. El negocio de Dios es rescatar a hombres y mujeres del fondo del pecado, donde se encuentran los encadenados. Jesús vino para dar libertad y a los cautivos. Ahora, hermanos, si Dios tiene una visión enorme, maravillosa para hacer esta tarea, se requiere entonces de hombres y mujeres que puedan tener el perfil adecuado. Y quiero, con la ayuda del Señor, mencionarles por lo menos 7 características de un siervo conforme al corazón de Dios. Estas son cosas indispensables, estas cosas no están negociables. Son cosas que deberían de formar parte de la vida de cada uno de nosotros, porque se requiere hombres y mujeres que estén realmente en la brecha. La iglesia de Cristo un día de esto va a ser arrebatada, ¿sí o no, hermanos? Las señales están dadas. Vemos ahora, hermanos, el aumento de la maldad, el aumento, hermanos, de la inmoralidad, y todas las profecías bíblicas se están dando. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo ante esa gran necesidad? Tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que ponernos, hermanos, en el lugar preciso que Dios desea. Pero para esto se requieren características muy importantes, y son obras espirituales. Son milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. El problema es que no nos disponemos para que Dios haga esa tarea. Dios desea formar ese carácter. Necesitamos ponernos como barro en las manos del Señor para que esto se dé. La primera característica que vemos aquí que de un siervo conforme al corazón de Dios es que honra a Dios y sus intereses. En el versículo 21 que hemos leído dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La primera característica de una persona que va a formar parte de un equipo poderoso es que honra a Dios y los intereses de Dios también. Una persona que sabe honrar a Dios, es decir, buscar a lo que Dios le agrada, hacer lo que Dios quiere, honra y pone a Dios en alto. Pero hay muchas personas que buscan más bien la honra para sí mismos, buscan sus propios intereses. Esas personas no están calificadas para estar en el servicio de Dios, porque van a ocupar la plataforma de cualquier ministerio para lucrarse, para promoverse personalmente, para poder cumplir los deseos carnales de su vida. Y estas personas no son calificadas para la obra de Dios. Aunque algunos hoy en día, como quieren buscar de alguna manera alguna notoriedad, ponerse en un pedestal, ponerse en una plataforma, querer ser ricos y famosos, usted y yo estamos llamados para poder honrar al nombre del Señor Jesucristo, honrar a Dios. Como dice aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Olvidémonos, hermanos, de buscar nuestro beneficio. Cuando nosotros buscamos el beneficio de Dios, Dios entonces se interesa en poder cumplir los sueños de su corazón y de mi corazón. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso que algunos andan buscando añadiduras y por eso son descalificados. Usted y yo tenemos que procurar, con la ayuda del Señor, de honrar a Dios.
hacerlo todo para honrar a Cristo, no para promovernos personalmente, sino para promover el nombre de Jesús. Y esto tiene una pasión importante en la vida de cada hombre y mujer calificada. La pasión es exaltar a Dios. Tiene una pasión por la visión o los negocios de Dios y complace los deseos de Dios. David, en una oportunidad, dijo: ¿quién me diese a beber de las aguas del pozo de Belén? Uno de sus soldados, o dos de ellos, escucharon esa petición. Ellos se hicieron brecha en Belén de Judea. Era una guarnición filistea, habían 1000 filisteos ahí cuidando ese lugar. Pero ellos se abrieron brecha a punta de espada, sacaron agua y se la llevaron a David. Y cuando le dicen: aquí está el agua que tú querías. ¿Cómo es eso? Ustedes arriesgaron su vida para traerme agua. ¿Sabe qué? Ellos se hicieron valientes y ellos nunca pensaron llegar a ser famosos. De tal manera que David los puso entre los 30 valientes de David. Y formaron parte del grupo más selecto de los 30 entre los 3. Ellos no buscaron esa posición, sino el amor por cumplir los deseos de su rey lo llevó a ese puesto. Les quiero decir una cosa, hermano: nosotros no andemos buscando puestos, no andemos buscando gloria. Dios se va a encargar. Cuando nosotros honremos a Dios, Dios nos va a honrar a cada uno de nosotros. Dios le va a dar lo que usted necesita en el momento oportuno. Pero no andemos arrebatando aquellas cosas que no nos pertenecen, porque entonces seremos descalificados. Una persona que va a hacer impacto hoy más que nunca será una persona que honra a Dios, glorifica el nombre de Dios, que exalta a Cristo, busca los intereses de Dios y no los personales. Además de eso, es una segunda característica, es que se preocupa por la condición de la iglesia. Por eso que en el versículo 19 dice el apóstol Pablo, en la segunda parte, dice: para que yo no tenga de un buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese, oiga, tan sinceramente se interese por vosotros. Este hombre de Dios tenía un deseo muy sincero, y era por el amor a la gente, amor a las personas, las necesidades. Una persona que se preocupa por la condición de la iglesia es una persona que es calificada para grandes tareas. ¿Y cuál es la razón? Porque valora el evangelio como algo prioritario en su vida, más que su trabajo secular, más que los estudios, más que cualquier cosa que podamos tener en la vida. Y además de eso, su interés es el desarrollo espiritual de los hermanos. Timoteo estaba interesado por la iglesia, el amor a la gente. No solamente amor a Dios, pero el amor a las personas. Y cuando alguien tiene ese amor por Dios y amor a las personas, Dios lo va a usar. Ahora, ¿por qué los demás sirven buscando un beneficio personal? Como dice aquí en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué andamos nosotros siempre buscando una tajada para nuestra vida? Sencillamente, hermanos, es porque estamos utilizando el evangelio de alguna manera para un beneficio para nuestra vida. En otras palabras, hay una especie de hipocresía en la cual nosotros decimos que amamos a Dios y amamos a las personas, pero detrás de todo esto ando buscando algo para mí. Y eso no es correcto, porque eso nos va a descalificar. Dios es el que está reinando sobre su iglesia. Dios conoce los corazones. Aunque las personas tengan un sueño, pero ese sueño, si no es de Dios, va a perecer. Nimrod quiso edificar una torre porque él quiso hacerse grande. Dios derribó esa torre. Todo lo que el hombre levanta, hermano, Dios lo va a destronar. Pero cuando alguien levanta a Cristo, Dios lo va a levantar con él, porque dice la Biblia: yo honro a los que me honran. El hombre y la mujer que anda buscando su propia gloria va a terminar en derrota. Amada iglesia, nosotros no andemos buscando gloria para nosotros, porque eso nos embrutece, perdone la expresión. Hermano, cuando alguien busca gloria, se entorpece completamente. Vemos a un Adolfo Hitler que buscó la gloria para sí. Vemos a un Nerón, vemos a un Calígula, vemos a un Herodes. Todos ellos buscaron gloria. Pero ¿qué pasó?
Vemos en el caso de Herodes, mandó a matar a su esposa, mandó a matar a 2 de sus hijos porque se sentía amenazado por ellos. Vemos a Nerón y a muchos otros que hicieron atrocidades. Hitler hizo grandes atrocidades. ¿Por qué? Porque el hombre que busca la gloria, los demonios llegan a oprimirlo y lo engañan. Cuando usted y yo buscamos la gloria de Dios, la unción de Cristo viene, el amor a Cristo viene, el amor a las personas viene, y buscamos el bien de los demás y no el nuestro. Y cuando hacemos, Dios se interesa en bendecirnos sin que nosotros andemos buscando las bendiciones. Por eso, hermanos, debemos de preocuparnos por la condición de la iglesia. El peligro de ser un líder egocéntrico, buscar lo suyo propio. Por eso Pablo, cuando compara a estos 2 siervos, Timoteo y Epafrodito, comparando con los demás, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Si en aquel entonces habían hombres que estaban en el equipo del apóstol Pablo, que buscaban sus beneficios y no los de Cristo, pues también ahora sucede eso. Ahora bien, el peligro de un líder egocéntrico es quererse enseñorear o dominar la iglesia. En otras palabras, se va a convertir en un dictador en la iglesia. La Biblia nos dice claramente que el hombre de Dios, el líder, es un servidor de la iglesia. Por eso dice: no enseñoreándose de la iglesia, en primera de Pedro 5:2. Tenemos que aprender a amar, hermanos, amar a Cristo sobre todas las cosas. Pero las personas egocéntricas aman el primer lugar. Y el reconocimiento, por tanto, vive en una constante paranoia de ser desplazado. Eso lo vemos en la 3 de Juan, capítulo 9, al versículo 10. Ahí estaba un hombre, de igual manera como hoy en día existen personas que, pues, ni aún a Juan le permitían entrar a la iglesia. Se puede imaginar, y Juan el apóstol dice: tú no vas a entrar. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba allí andaba buscando su propia gloria. Nosotros no andemos amando los primeros lugares. Una persona una vez me dijo: yo nací para ocupar un primer lugar y no un segundo lugar. Qué error más grande. Usted y yo estamos, hermanos, en esta tierra para ocupar no solo un segundo, sino un tercero, un cuarto lugar, y el primero tiene que ser Cristo, nuestro Salvador. El que anda buscando primeros lugares le pasó a Satanás. Aquel serafín que estaba en el cielo, en un lugar de perfección, quiso ser el primero, quiso ser igual a Dios o mejor que Dios. Por eso se degradó. Cuando nosotros andamos buscando la gloria personal, eso nos va, hermanos, a tirar fuera de los caminos de Dios. Nos vamos a corromper en todas las áreas. Y es una persona que va a llegar en un momento dado a querer ser una persona que anda buscando tanto el beneficio personal que va a llegar a un punto de corrupción. Y es una persona que tarde o temprano va a manipular la palabra de Dios para su beneficio personal, según lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:16. Y además de eso, no cuida de la iglesia, sino de sus sueños personales. Por eso se requieren ahora hombres y mujeres calificados. He mencionado la primera característica: honra a Dios. La persona que sabe honrar a Dios, poner a Dios en primer lugar, no va a tropezar. Pero de igual manera, en segundo lugar, es que se preocupa por la condición de los demás, es decir, amor al prójimo. Tercera característica es que se forma al servir privadamente con amor. Esta clase de personas son personas que cuando ocupan un segundo lugar, lo hacen en forma tan privada, porque saben honrar a los demás. En el versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El servicio de Timoteo en forma privada hacia la vida de Pablo fue como un hijo. La relación de un hijo y de un padre no es algo que está en una plataforma, está en el hogar. Es algo muy personal, es algo muy privado. Entonces Pablo veía a Timoteo, lo veía como un hijo que estaba sirviéndole. Si pudiste imaginar lo que eso significaba, probablemente cuando Pablo tenía hambre, cuando tenía algún problema, alguna dificultad,
Timoteo estaba pendiente, ayudándole. ¿Qué necesitas? Quiero ver esto. ¿Te sientes cansado? Descansa, por favor. Yo voy a comprar los alimentos. Yo voy a preparar la comida. Estimada jovencita, quiero darte aquí un consejo en el nombre del Señor. Cuando tú te vayas a casar, quiero que observes a ese joven si ha aprendido a servir a sus padres. Si no ha aprendido a servir a sus padres, no le digas sí para un matrimonio. Joven, si esa jovencita no ha aprendido a servir a sus padres, ¿cómo vas a casarte con ella? Porque tú quieres que los dos puedan ser siervos. Si no ha aprendido a servir a sus papás, ¿cómo te va a servir a ti? Se va a convertir en una Jezabel. Ya se preocuparon, ¿no? No, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque una persona que es un siervo, es una sierva, aprende a hacerlo en forma privada. Entonces, estas cosas son sumamente importantes. Eso significa que respeta y valoriza al que está en autoridad. Esto lo vemos, por ejemplo, en el servicio de Rebeca, pastoreando las ovejas de su padre. Rebeca estaba sujeta a papá, pastoreando las ovejas. ¿Y qué pasó? Bueno, de ahí entonces Dios la toma para ser más adelante la esposa de uno de los patriarcas. Vemos el servicio privado de Josué hacia Moisés. Dice la Biblia que Josué era siervo de Moisés antes de ser siervo de Dios. El que no ha aprendido a servir a su prójimo no puede servir a Dios. Si no puede servir al que ha visto, mucho menos al que no ha visto. Eso es así de práctico. El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Entonces, una persona que es calificada para el servicio de Dios son personas que aprenden a servir privadamente, pero por amor, no por ningún otro interés. Y su servicio es motivado por el amor y no por una posición. Por amor, este hombre servía a Pablo. Por amor, Josué servía a Moisés. Y cuando Moisés murió, entonces, ¿a quién Dios escogió? Al que había aprendido a servir y ocupar un segundo lugar. El que aprende a estar bajo sujeción podrá estar en autoridad. Y el que no es así, no lo va a poder lograr. Si queremos tomar por asalto los privilegios, tarde o temprano lo que va a pasar es la derrota. Y esto es porque la Biblia dice: todo lo que se siembra, eso también segará. Cuarta característica de un servidor calificado es que sirve por amor. Y eso lo hace delegable. El servir por amor lo hace delegable y le promueve. ¿Qué es lo que le va a promover a usted en su trabajo? Es su trabajo, es su carácter, no es el cuello que usted pueda llegar a tener. Por eso dice el versículo 23: así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuáles son los asuntos de Pablo? El ministerio. Pero a este espero, dice, enviar. Es decir, a este le voy a delegar. ¿A quiénes son las personas que son oportunas para poder ser delegables? Son los que han aprendido a servir por amor. La persona que aprende este principio es una persona que tarde o temprano lo van a estar llamando para ocupar puestos importantes en la empresa. Una persona que sea un gerente o esté trabajando en cualquier otra área, lo que sucede es que esta persona se promueve a sí mismo sin buscar la promoción, pues por su carácter de servidor. Una persona amable, una persona que ama, hace las cosas por amor a los clientes, por amor a su equipo de trabajo. Es una persona que tarde o temprano lo van a promover. De igual manera, sin andar buscando posición, lo que sucede es que una persona con estas características es sencillamente delegable y se le promueve su carácter a otras posiciones. No es entonces la imposición, no es el arrebatamiento de los privilegios, sino que es sencillamente el servicio por amor el que nos llega a promover. Eso lo vemos en el principio, que vemos cuando el Señor Jesucristo repartió los talentos. Vemos aquí que cuando Él repartió los talentos, a uno le dio 1 y a otro le dio 5, pero al que no multiplicó, no se promovió. Oiga esto, al que sí multiplicó, a ese se le promovió. ¿Qué pasó? Dice la Escritura en esa parábola, el Señor Jesús dijo: quitarle el talento al siervo malo y negligente y dárselo al que tiene 10. Usted dirá: pero eso es injusticia. No, señores,
Es al contrario, es justicia. Porque a quien se le delegó un talento, no lo multiplicó. ¿Cómo se va a promover para tener más responsabilidad si fue irresponsable? Sin embargo, el que multiplicó los 5 y ahora llega a tener 10, ahora tiene 11. ¿Por causa de qué cosa? Por ser responsable. Una persona que aprende a ser responsable es una persona delegable. No ande buscando ninguna manera tratar de cortar cabezas en la empresa, en el negocio, en la iglesia, donde sea, sino que esperemos. Dios va a promover a cada uno según la voluntad de Él y de acuerdo al desarrollo de la vida de cada uno. Si aprendemos a servir por amor, tarde o temprano Dios le va a dar más talentos, más talento, más talento, pero dependiendo de nuestra responsabilidad. En quinto lugar, otra característica importante para el tiempo que nos ha tocado vivir como aquel entonces es servir para que otros continúen su ministerio. Y eso lo vemos en el caso de Epafrodito. Este siervo casi no se menciona en la Escritura, es muy poco. Sin embargo, la calidad de vida era una calidad impresionante. Timoteo era pues un maestro, un predicador, pero en Epafrodito realmente no vemos mayores características en esa área, pero él estaba cumpliendo un servicio muy importante. La iglesia de Filipo le había encomendado a él una ofrenda para llevársela a Pablo. Pablo estaba preso cuando escribe esta epístola. Entonces él arriesgó su vida, y no solo eso, sino que dice la Biblia, se enfermó y estuvo a punto de morir por llevar esa ofrenda a Pablo. Pero Pablo, cuando habla de él, habla realmente de una calidad de persona. No todos tenemos los mismos talentos. Lo importante es desarrollar la vocación, el talento que Dios nos ha dado. Pero lo importante que vemos aquí en el versículo 25 de este hombre, dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, el ministrador de mis necesidades. Lo que estamos viendo aquí es que este hombre estaba sirviendo para que Pablo continuara su ministerio. Fíjese bien, él no estaba buscando su ministerio, sino el beneficio del ministerio del apóstol Pablo. Qué interesante, ¿no? Él no estaba buscando notoriedad. Sin embargo, está en el libro más famoso de toda la historia, que es la Biblia. Sí, ahí lo encontramos. Vamos a ver que allá en el cielo va a estar en la alfombra roja, digo yo. Allá va a ser claro. Vamos a querer conocer a Epafrodito, porque es un hombre de un carácter impresionante. Arriesgó su vida. Fíjense, no estaba predicando, no estaba enseñando, pero quería que Pablo siguiera el ministerio. Hoy en día hay tanta envidia, pero yo creo que en San Miguel no existe, en San Salvador sí existe bastante. La envidia. No, ¿cómo va a ser? Se pone un negocio de pupusas aquí, la persona que dice: no, yo voy a destruir ese negocio y voy a poner otra pupusería mejor que esta, y le voy a quitar la clientela a esta persona, a este lugar. El salvadoreño se ha caracterizado en los últimos años por tanto problema de la envidia. ¿Y qué es la envidia? Se lo voy a traducir de esta manera. La envidia es como cuando se agarran las conchas y se le echa limón y se retuerce. Cuando usted se retuerce por la bendición que Dios está dando a otra persona y no se alegra con el triunfo de otros, es porque hay envidia. Hay envidia. Entonces esa envidia está, hermano, minando el cuerpo de Cristo. Pero Epafrodito no tenía envidia, al contrario. Decía: Pablo está haciendo un tremendo ministerio y yo lo voy a ayudar. Si lo puedo ayudar solamente con llevarle la ofrenda, no me importa arriesgarme, porque yo quiero que ese ministerio siga adelante. La pregunta es: ¿tiene usted envidia de un compañero de ministerio aquí en la iglesia? ¿Tiene envidia del otro maestro de escuela dominical porque hace mejor las cosas que usted?
Usted tiene envidia porque alguien ha sido promovido a un puesto en el trabajo y usted dice, esa persona no merece. Yo merecía estar ahí porque yo tengo más trabajo, tengo más experiencia, tengo más educación. Ese tipo de cosas deben desaparecer porque eso se llama pecado. Siempre estamos señalando a los borrachos, a los adúlteros, a los ladrones, a los criminales, pero no estamos señalando nuestros propios pecados. Andamos viendo la paja en el ojo de nuestro hermano y no estamos viendo la viga de la envidia en nuestro corazón. Y eso es pecado. Y dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. No, yo no soy envidioso, pastor. Pero me molesta cuando otro es promovido y cuando se menciona su nombre, siento como que me han echado limón en mi alma. Me retuerzo como las conchas. Eso significa envidia. Pero vemos aquí a Epafrodito con un carácter maravilloso. Porque Pablo dice, oiga cómo lo describe él, dice mi hermano, además colaborador y compañero de milicia. En otras palabras, lo que está reflejando aquí es que había amor. Además de eso, era un hombre que estaba apoyando, por eso dice mi colaborador. Pablo no lo está viendo como de menos, porque él no está predicando, sino que él trae una ofrenda. Dice mi colaborador, se pone a la par de él. Lo ve como alguien importante, pero también dice compañero de milicia, es decir, que está sirviendo con valentía. Pablo, en su actitud hacia Epafrodito, es una actitud humilde y se lo agradece enormemente. Unos son ojos en el cuerpo de Cristo, otros son los pies, pero todos somos importantes como miembros del cuerpo de Cristo para poder edificar la obra de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos pedirle a Dios, Señor, dame ese carácter, Padre, de servir por amor a los demás y servir en una forma continua para que otros ministerios sean florezcan, puedan desarrollarse, que no tenga yo, Señor, que andar buscando mi nombre en ese ministerio, sino que tu nombre sea glorificado y que mi hermana y mi hermano hagan la obra de Dios. Yo creo que esto no nos gusta tanto, ¿no? Porque siempre andamos buscando la alfombra roja. Yo no sé cuánto han visto esta alfombra roja. Algunos que cuando se paran aquí dicen, yo quisiera estar en ese lugar. Los que cantan, los que presiden, los que tocan los instrumentos, el que predica, el que enseña. Bueno, andan buscando todo, porque siempre en el mundo esa es la perspectiva, la envidia. Votar al que está arriba para que yo me quede con esto. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque eso nos va a descalificar. Y el que encubre su pecado, y si alguien no lo quiere notar, pues lo que va a pasar es esto: no prosperará. Y no prosperará en todo. O sea, Dios le cierra las puertas del cielo. Las bendiciones usted misma más bien se las cierra. Pero vemos la otra característica importante. Y vemos aquí, es que procura no ser carga a los demás. En el versículo 26, la primera parte dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Está hablando de Epafrodito. Este hombre tenía un deseo de ¿qué? De ver a los hermanos. Entonces él se calló lo que le estaba sucediendo para no entristecerlos. O sea que estamos viendo aquí que procura no ser carga a los demás en su parte, digamos, emocional y en la parte física. Una persona que aprende a servir a Dios no se convierte en carga de otros, más bien se echa la carga de los demás, pero no quiere ser carga de otros. Es que eso es lo que no les gusta a la mayoría, sino que a mí me puedan cargar, pero no el poder servir. Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir a los demás. Y vemos el carácter de este siervo de Dios. Y leyendo el versículo 25, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. O sea, Pablo le está diciendo, se lo voy a enviar. ¿Por qué? Porque es hermano, es colaborador, es compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros.
O sea, Epafrodito, cuando terminó su tarea, él decía, quiero regresar a la iglesia, porque amo a la iglesia, amo a mis hermanos. Y dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, él dijo, no quise que se dieran cuenta de lo que me había pasado, porque no quiero entristecer a la iglesia. Oiga esto, este hombre estaba diciendo que él no quería hacer carga al momento que se dieran cuenta de lo que le estaba pasando. Pero hoy en día pasa lo contrario, sino que hay personas, en lugar de quitarle carga, le añaden carga a los demás. Eso no es correcto, sino más bien debemos de procurar no ser carga a otros. Y eso algunas veces implica callarnos. ¿Cuántas veces aquí quiero hablarles a los padres, cuántas veces uno de padre se calla ciertas cosas, o como esposo o como esposa, se calla ¿por qué? Porque no quiere ser carga a los demás? Y quiero darle un consejo aquí a las esposas. El hecho de que uno sea cabeza de la esposa y de la familia, que es un gran privilegio, pero es una enorme responsabilidad. Porque en una empresa, ¿quién es el que lleva la carga? No es tanto el que trabaja en la limpieza, sino el presidente de la empresa. Él sabe cómo está todo. Entonces la carga la lleva. En la noche está pensando qué hacer ante un problema. El que está de conserje solo llega a trabajar, sale tranquilo y duerme bien, pero el presidente de la empresa no. Entonces, eso es lo que pasa también en un matrimonio. Por eso que los hombres, y no estoy aquí dándole un temor, estimado caballero, pero las estadísticas lo dicen, los hombres mueren antes que las mujeres. Sencillamente porque la carga emocional, el ser cabeza, significa ser responsable. Entonces hay momentos en que uno puede callarse algunas cosas por no dañar a los demás, o porque no puedan interpretar bien las cosas en el momento oportuno. Probablemente más adelante se tendría que decir, pero hay cosas que se pueden llevar. Cuando hay un problema financiero, ¿para qué vamos a poner una carga a los hijos? Decirle, mira, tenemos este problema. Sin embargo, cuando es necesario se puede decir, pero si nosotros podemos manejarlo, nosotros lo hacemos solo. Por eso, estimadas esposas, levanten los brazos a su esposo, porque en los hombros de él pesa mucha responsabilidad. Así que a partir de este día, dígale, esposo, te amo hoy más que nunca. Ahora yo te voy a invitar a almorzar. No pagues tú, yo te voy a pagar, te quiero invitar. Amén, dicen los caballeros. Bien, entonces, así también es en el liderazgo de la iglesia. Yo les quiero decir esto, hermanos. Bueno, tengo ya casi 44, 45 años de ministerio. Claro, durante todos estos años han sido años de una gran bendición, pero también una tremenda responsabilidad. Ustedes no saben cuántas veces en mi mente yo hice mis maletas para salirme de la iglesia. Hice mis maletas, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, yo esto lo abandono. Pero había un fuego en mi corazón que no me permitía renunciar. Hay momentos en que probablemente tal vez el esposo diga, estoy a punto de renunciar. O como padre, no soporto esto, no sé qué hacer. Aquellos que están en una empresa no saben, pero ¿sabe qué? Entonces cuando una persona está en esa posición, es una persona que debe de descansar, que Dios se va a encargar de todo. Entonces Epafrodito era un hombre que no quería hacer carga, sino que quería hacer descansar a la iglesia, y se angustió, dice, cuando la iglesia se dio cuenta que él estaba enfermo. ¿Por qué? Porque la iglesia iba a estar preocupada. Así que la pregunta es, ¿somos nosotros de las personas que preocupan a otros o hacemos que otros se preocupen o quitamos la carga a esas personas? Siguiente característica, la séptima, es que se sacrifica para que el propósito de Dios se cumpla. Versículo 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí,
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Vea qué cosa más hermosa. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Pregunto, ¿somos nosotros de esas personas que podemos decir, he estado próximo a la muerte por la causa de Cristo? La verdad, hermanos, que la mayoría de las veces no podemos decir eso. Pero era un hombre que se sacrificaba por el propósito de Dios, por amor a las almas, para que otros cumplieran su ministerio, como en el caso del apóstol Pablo. Él era un buen segundo, echándole el hombro para que salga adelante la obra de Dios y para fortalecer el trabajo en equipo o el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando alguien está a punto de sacrificarse y hace lo mejor y puede arriesgar su vida por el beneficio de la obra de Dios y por amor al prójimo, esos llegan a ser parte de los hombres y mujeres calificados para estar en el servicio de Dios. Esto es lo que va a hacer que la iglesia pueda avanzar en todas las áreas. Pero cuando no están estas virtudes, entonces eso daña el cuerpo de Cristo. Ahora quiero que veamos algunas observaciones para ser consideradas para llegar a ser los siervos fuera de serie. Aquí vemos a estos dos siervos que eran fuera de serie. El primero de ellas observación es que el amor por los demás mantiene alejada, oiga esto, la depresión. Mire, una persona que ama a Cristo, ama a los demás, hermano, se está protegiendo de la depresión. Versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está diciendo, para que yo esté de buen ánimo. Nos damos cuenta que el amor por los demás, porque Pablo estaba interesado por la iglesia y al saber cómo estaban ellos, entonces eso lo alejaba de la depresión. Una persona que aprende a amar a Dios y amar al prójimo se está vacunando contra la depresión. No solamente eso, mire, vea que otra observación interesante, que son escasos los que sirven para Dios, como dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, una observación más para ser considerada, para llegar a ser un siervo fuera de serie, es que es una persona que por algún momento, hermano, en su vida y a lo largo de su vida, son personas que se interesan por los demás, y esos son escasos, muy escasos. Pero además, y eso debo yo de verlo hoy en día, esta clase de personas son muy escasas, podemos decir en peligro de extinción. Pero además de eso hay que buscarlo. Pero otra observación importante, está en el versículo 23, así que a este espero enviaros, dice Pablo. Dice, en otras palabras, los privilegios se adquieren por la calidad del carácter. Es el carácter el que lo va a promover. Su carácter es lo que le va a dar autoridad. Algunos teóricos de la administración de empresa hablan, por ejemplo, con respecto a la autoridad. Ellos dicen, la autoridad es más subjetiva que objetiva. Es decir, el puesto, dicen ellos, solamente le da un 10% de autoridad y el 90% lo adquiere el carácter. Winston Churchill dijo, el verdadero líder es aquel que hace que otras personas hagan lo que no les gusta, pero que lo hagan con agrado. ¿Cuántas esposas están con su esposo por miedo y no por amor? No levante la mano porque se va a meter en graves problemas, hermana. O por conveniencia. Yo estoy con este hombre porque necesito criar a mis hijos. Necesito que le pague las colegiaturas. Porque él no tiene autoridad, la perdió hace mucho tiempo por su mal carácter. ¿Y qué es lo que da autoridad al carácter? Entre otras cosas, es el respaldo de Dios, es el testimonio y el amor.
Si alguien llega a tener respaldo de Dios, que Dios lo respalda en lo que hace o lo que dice. En segundo lugar, su carácter, es decir, su persona, su amor por los demás, hermano, digamos, integridad y el amor. Entonces eso le va a dar, ¿qué cosa? Autoridad. Entonces, ¿qué pasa con lo que dice la Biblia con respecto, por ejemplo, a la relación de un esposo y una esposa? Dice: maridos, amad a vuestra mujer así como Cristo amó a la iglesia. Y el hombre que ama a su mujer, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Ella se va a sujetar, porque este hombre tiene autoridad moral para que ella se sujete. Me recuerdo una vez dando clase en el Instituto Bíblico, en broma o en serio, no lo sé, pero había una pareja, un matrimonio, y el caballero no estudiaba mucho, ¿no? Y entonces le dijo a su esposa: dame copia, dame copia. Y él decía: no, sométete o te somato. Entonces, esto me recuerda también el caso de una maestra en escuela dominical, que andaba un niño corriendo por todas partes en el aula de clase y le decía: siéntese, siéntese, y él siente, y el niño no hacía caso. Y entonces la maestra lo agarró y lo sentó a la fuerza en la primera fila. Y entonces luego el niño levanta la mano y le dice: ahora, ¿qué quieres decir? Maestra, quiero decirle una cosa, que por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. ¿Cuántos están aquí parados? Es decir, hay una actitud rebelde en su matrimonio. Los hijos están ahí: solo espero el momento de salir de mi casa, ya no aguanto a mi papá ni a mi mamá, ya no aguanto a esta. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Es que ha perdido la autoridad. ¿Y por qué la ha perdido? Bueno, sencillamente es porque no ama a Dios, no ama a los demás, su carácter lo está echando a perder. Sin embargo, lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que la persona que obtiene el carácter de Cristo llega a tener autoridad. Usted no necesita reclamar autoridad. La autoridad usted la tiene en su comunión con Dios y en su amor al prójimo. Si eso es así, claro, le van a obedecer. Así que los privilegios se adquieren por la calidad de su carácter. Espere. Es su carácter lo que le va a promover en la empresa. Es su carácter el que le va a ayudar. Hace unos pocos días me di cuenta de una persona y me dijeron: la quitaron del trabajo por su mal carácter, porque es una persona chismosa. Yo sé que en San Miguel no existe esta clase de personas. Era muy buen profesional, y lo es. Excelente, excelente. Pero su vocabulario, su lengua, eso dañó el equipo y por eso le sacaron de la empresa. Su carácter le echó a perder. Así que los privilegios se adquieren por la calidad de carácter. Pero otra observación importante es que cada ministerio se complementa con el del otro, por tanto todos son importantes. Versículo 24, es lo que dice Pablo: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O sea que Pablo, juntamente con Epafrodito y Timoteo, ellos se sentían parte de un equipo. Cada uno es un ministerio, es necesario, se apoyan los unos con los otros. No todos los ministerios hacen lo mismo. Entonces es algo fundamental para ser un buen siervo. Pero a la vez vemos otra característica, y es que el sacrificio de amor es la expresión visible de la ausencia de egoísmo. Cuando alguien se sacrifica, sencillamente, ¿qué es lo que está diciendo? Sin que alguien o esta persona lo diga con palabras, en su sacrificio ya está expresando amor. Así como Dios envió a su Hijo unigénito para ser sacrificado por usted y por mí, no necesitamos entender que Dios nos ama al decirnos que nos ama, porque Él lo expresó por medio de su muerte. El sacrificio, la persona que se sacrifica es la persona que ama, pero la que no se sacrifica no ama. El padre que ama a su hijo se sacrifica por sus hijos. Prefiere no comprarse nada para comprarle a los hijos los útiles, para comprarle los cuadernos, para mandarlos al colegio. Prefiere limitarse muchas veces aún en su alimentación para que sus hijos tengan la mejor alimentación. Pero el que no se sacrifica no ama. Esto me recuerda el caso de una pareja. Es curioso, casos insólitos, hermano. Esto debería salirse en los Gene Records.
una pareja, un matrimonio, llegaron a formar parte de esa unidad, pero no había tal unidad, porque ellos habían dividido la refrigeradora. Este es tus alimentos, estos los compras vos, y habían puesto una división, un vidrio en medio. Esto es tuyo y esto es mío. Tú no me vas a tocar lo mío ni toco lo otro. ¿Qué, hermano? Eso no es matrimonio. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, que no estamos dispuestos a sacrificar, decir, te voy a dar mi alimento, prefiero que tú comas y yo no voy a comer. Si alguien no hace eso, mentiras, hermano. Si dice, te amo, no le crea. Puros cuentos, puras, hermanos, palabras vacías. Pero el sacrificio de amor es la verdadera expresión visible. Entonces que Epafrodito se sacrificó, estuvo a punto de morir por amor a Cristo, por amor a la obra y por amor al apóstol Pablo. Así que él no necesita decir, Pablo, yo te amo. No es su expresión de sacrificio, lo dijo todo. Y para imitar, otra cosa importante, hermano, otra observación, para imitar se necesita admirar la ausencia de egoísmo. Epafrodito era una persona que era digna de ser imitada por su ausencia de egoísmo. Y esas personas son las que son modelos, son íconos que deberíamos de imitar. No aquellos que andan buscando su beneficio personal, sino aquellos que se sacrifican por amor a Dios y por amor al prójimo. Hermanos, al ver Pablo la madurez de la iglesia, que fue la primera iglesia en Europa, que después prácticamente de 10 años todavía había persecución sobre ella, y al ver la madurez que esta iglesia estaba enviando su ayuda a través de estos hombres, tanto en la parte ministerial como en la parte también financiera, ahora esos tipos de hombres y mujeres que se formaron en esa iglesia son las personas que deberían de formar parte de los equipos hoy en día en la iglesia. Así que podemos decir que hay siervos del montón, pero hay siervos seleccionados, y estos, hermanos, se predestinan sin saberlo a formar parte de siervos bien calificados y eficientes cuando deciden tempranamente a vivir para la gloria de Dios. Una persona que decide en sus primeros años de vida cristiana, voy a vivir para la gloria de Dios, usted se está predestinando a la bendición. Pero aquellos que buscan su beneficio personal, aprovecharse de los demás, son personas que van a fracasar. Y es ahí entonces donde dice, ¿y por qué Dios bendice a uno? No, es que Dios quiere bendecirnos a todos. Pero algunos se convierten en hijos pródigos por su egoísmo. Y eso los descalifica. No es Dios, somos nosotros. Mi pregunta, y con esto termino, ¿estamos dispuestos a ser esos siervos en peligro de extinción? Y decir, Señor, a partir de este día, yo voy a buscar honrarte a ti, Señor. Vivir para la gloria de tu nombre y por amor a los demás y amor a tu obra, amor a la iglesia. Si estas tres cosas están en nuestra vida, usted no se preocupe de las cosas de esta tierra. Dios se va a preocupar para bendecirle en todos los detalles. Dios se va a glorificar en bendecir a hombres y mujeres que tienen este carácter. Y cuando leemos la Biblia, oiga, Timoteo y Epafrodito no sabe que estamos hablando de él en esta mañana. No sabe. No sabe cuánta gente a lo largo de 2000 años han hablado de él. Y cómo ellos formaron parte de una inspiración para millones de personas a lo largo de los siglos. Por eso deberíamos de vivir para la gloria de Dios. No se preocupe por el futuro. El futuro usted lo va a ver en forma bendecida por Dios al honrar a Dios, al amar al prójimo y amar la obra de Dios. Si eso es así, hermanos, vamos a lograr mucho. ¿Cuántos están dispuestos a darle muerte al egoísmo? A no buscar lo suyo propio, sino buscar la gloria de Cristo. En otras palabras, no me importa
mis deseos, mis planes, sino los planes de Dios, y quiero ser de bendición a los demás. Cuando Jesús iba entrando a la ciudad de Jerusalén, Él manda traer un pollino, hijo de asna. Es decir, los pollinos eran esos burritos que no habían sido todavía domados. Entonces estamos hablando que eran chúcaros. Entonces, pero no hay problema, porque Dios, el Señor Jesús lo pudo amansar, ¿se da cuenta? No relinchó cuando Él se subió. Pero antes de eso, le pusieron los mantos. 12 mantos, ¿se puede imaginar? Los apóstoles, 12 mantos, era como un bulto, porque era bajito, pero ahí él sus ojos estaban prácticamente descubiertos, de ahí todo. Pero cuando iba entrando a la ciudad de Jerusalén, la gente decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ese burro no dijo, gracias señores, gracias señores. No, la gloria es para el que va sobre mí. Es el burro más famoso que el caballo blanco de Napoleón Bonaparte. La pregunta es, hermanos, ¿queremos nosotros estar escondidos o querer estar a la vista? Oh, sí. Oh, la mayoría que quiere, sí, que me glorifiquen, que digan cosas lindas de mí, que no importa. Hermano, buscando gloria, buscando posición, buscando, hermano, dinero, buscando popularidad. Pero la iglesia no ha sido llamada para eso. La iglesia ha sido llamada para que Cristo sea glorificado y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. La iglesia ha sido llamada para que usted y yo podamos servir a Jesús. Servir a Cristo nuestro Salvador. Nosotros no somos llamados a la glorificación personal, sino a la gloria de Dios. Y si esto lo hacemos, Dios un día, dice la Biblia, yo honro a los que me honran. El que sabe honrar a Dios, Dios lo va a honrar en su momento. ¿Cuántos están dispuestos a darle un golpe mortal al egoísmo y decir, voy a vivir para la gloria de Dios, para servir a mi hermano y para servir a la obra, el beneficio de la obra de Dios? Si usted está dispuesto, póngase en pie, por favor. Vamos a hacer en esta hora una consagración de nuestra vida. Pidámosle perdón a Dios. Porque cuántas veces la envidia, los celos han llenado nuestro corazón y hemos cometido graves errores. Pero este día tomemos la mejor decisión, vivir para la gloria de Dios. Oremos. Buen Padre Celestial, aquí estamos, Señor, como pueblo tuyo. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todo egoísmo, toda vanagloria. Perdona, Señor, por andar buscando un nombre en la sociedad, un nombre en la iglesia, un nombre en la familia, un nombre en el lugar de trabajo. Señor, nosotros no somos ya del mundo. El mundo busca la gloria del mundo, pero nosotros somos llamados a buscar tu gloria. Y ese es nuestro gran privilegio y mayor satisfacción. Nos arrepentimos, Señor, ahí donde está. Pídale perdón a Dios por el egoísmo. Dígale, Señor, perdóname todo egoísmo. He buscado mis beneficios personales y no los de Cristo. He buscado los beneficios personales antes que los beneficios de otros, aún de mi familia. Perdóname, Señor, porque no he buscado el beneficio de la iglesia, sino el mío. Perdona, Señor, en este momento todo pecado, Señor, toda envidia, todo celo, todo egoísmo, toda vanagloria. Limpia, Señor, con tu sangre preciosa. En este momento, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, comience a redarguir. Ahora mismo, Señor, renunciamos, Señor, a andar buscando, Señor, puestos, andar buscando posiciones. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser siervos fuera de serie, Señor. Aunque otros se burlen, no nos importa, Señor. Aunque otros nos lleguen a despreciar, porque no somos como ellos, ¿qué nos importa, Señor? Lo que nos importa es
traer agua del pozo de Belén para ti, Rey de reyes y Señor de señores. Cumplir con tu visión, cumplir con tus deseos, cumplir con tus propósitos, mi Jesús. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, te pedimos que perdones y limpies con tu sangre preciosa, Señor, toda iniquidad que pueda haber en nuestro corazón, toda hipocresía que hay en el alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, renunciamos a esa basura. Padre mío, perdónanos por contaminarnos con la gloria del mundo. Perdónanos, Señor, por amar los aplausos, amar las palabras, amar, Señor, los reconocimientos, las gratificaciones, las recompensas del mundo. Señor, perdona. Señor, en este momento nos quitamos, Señor, es de esa capa de vanagloria, de esa basura. En el nombre de Cristo no queremos buscar más, Señor, la opinión pública. Señor, queremos buscar, Señor, tu opinión. ¿Qué piensas de mí? Es lo que me importa. Señor Jesús, límpianos con tu sangre. Bendice esta iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se derrame de una manera preciosa. Pon mansedumbre, pon humildad en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, buen pastor. Usa cada una de tus hijas, de tus hijos, Señor. Llévanos, Señor, de gloria en gloria y de poder en poder. Que tu Santo y glorioso Espíritu, Señor, nos lleve a esas dimensiones hermosas. Oh, Señor Jesús. Gracias por la vida de Timoteo, la vida de Epafrodito, Señor. Sí, Señor. Qué inspiración, qué milagro tú hiciste en ellos, Señor. Tú los dejaste ahí como referentes para nosotros. Ahora queremos, Señor, por lo menos ser como ellos. Pero nuestra aspiración es ser como tú, Señor. Padre mío, en este día, Señor, te pido para que esta iglesia se desarrolle con un potencial enorme, Señor. Padre, llena con Espíritu Santo y fuego, con muchos dones, con muchos ministerios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, trae almas a tus pies, Señor, que sean por cantidades, Señor, donde tu palabra sea respaldada por señales, por sanidades, por milagros, echar fuera demonios, Señor, donde cosas maravillosas ocurran, Padre. Padre mío, donde los dones del Espíritu Santo, Señor, estén al alcance de todos, para bendición de tu cuerpo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, por San Miguel. Padre, en el nombre de Jesús, atrae las almas, Señor. Trae las almas, Señor. Y que cada uno de nosotros nos convirtamos en ganadores de almas, discipuladores, en cuidar a la iglesia, cuidar a los hermanos. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, buen pastor. Te pedimos, Señor, que hoy más que nunca fortalezcas a tu iglesia y la lleves de gloria en gloria y de poder en poder. Gracias, buen pastor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo.